Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su compañera María Santos Sánchez Vázquez, estudiante del doctorado en educación. En esta ocasión presento esta actividad como parte de la asignatura de legislación educativa, cuya catedrática es la doctora María Catalina Domínguez Nájera. Y veremos la unidad 2, el Estado mexicano y la política educativa del periodo de 1917 a 1934. Adelante. Como primer punto abordaremos el tema del Estado mexicano y la política educativa de 1917 a 1934. Iniciaremos puntualizando qué cosa entendemos por política educativa. Y la política educativa es precisamente ese conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que conforman la doctrina pedagógica de un país y fija asimismo los objetivos de esta y los procedimientos necesarios para alcanzarlo. Ahora bien, el sistema educativo es en cambio el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías que se utilizan para ofrecer servicios educativos y culturales a todos los mexicanos. Esto precisamente de acuerdo con los principios ideológicos que sustentan el Estado mexicano y que están soportados en el artículo 3 constitucional. Ahora bien, abordando el tema de la Revolución Mexicana, debemos considerar que este movimiento armado tuvo un grupo de vencedores y ellos precisamente fueron los hombres del norte. Ellos se regían bajo una visión tanto liberal como moderna y dentro de esas ideologías ellos traían lo que era el apego a las leyes, pero también consideraban a la iglesia como un agente nocivo para el desarrollo de un país, en este caso para el desarrollo de nuestro país. Dentro de los principales aportes que tuvieron la gente que resultó vencedora de la Revolución Mexicana fue la creación de una constitución y esta precisamente consideraban que debía tener un marco jurídico legal y también pugnó por la creación de institutos o instituciones, a la vez que también impulsó a la educación gratuita. Ahora bien, hablemos del gobierno de Madero y Huerta. Y es que durante este gobierno hubieron puntos asertivos, pero también hubieron aspectos negativos que criticar o que juzgar. Dentro de los aspectos asertivos tenemos que ellos se preocuparon por mantener una política positiva o viva dentro de nuestro país. Buscaron también mejorar las cuestiones administrativas y organizacionales a nivel país y a nivel de las instituciones. Pero algo negativo que podemos resaltar del gobierno de Madero y Huerta fue precisamente que descuidó el sector educativo y esto ocasionó grandes porcentajes de analfabetismo en nuestro país. Dentro de los gobiernos revolucionarios podemos resaltar lo siguiente. Estos grupos emprendieron campañas para la transformación social del país, lograron promoción del desarrollo nacional de nuestro país y buscaron también la formación de una clase trabajadora, aquella que era considerada el sostén del proyecto de la democratización del pueblo mexicano. Todas estas ideas emanadas precisamente del artículo 3 constitucional de nuestra Constitución de 1917. Pero ahora bien, mencionemos acerca de Venustiano Carranza. Durante el gobierno de Venustiano Carranza se hizo puntual la educación y también se delegó a los municipios la descentralización del sistema educativo, a la vez que también se logró la supresión del Ministerio de Instrucción Pública, o sea, la Secretaría de Educación Pública, lo cual ocasionó el cierre de muchas escuelas. Durante Venustiano Carranza estuvo en el gobierno que prácticamente representaba el triunfo del movimiento constitucionalista, se logró instituir el Congreso Constituyente,
en el cual se redactó nuestra Carta Magna. Y dentro de la Carta Magna, las propuestas precisamente que ellos establecían era la plena libertad de enseñanza, el laicismo en la educación pública, pugnaban por la obligatoriedad y gratuidad de la educación, principalmente en los niveles de primaria, elemental y superior. Y también dentro de la Carta Magna podemos mencionar que habían tendencias, y esas tendencias precisamente eran sobre los radicales por un lado y los liberales moderados. Los liberales moderados estaban representados por Natividad Macías y los radicales estaban muy bien representados por Francisco J. Mújica. Hablemos ahora de la Constitución de 1917 y puntualicemos aspectos importantes y relevantes de esta Carta Magna. Dentro de la Constitución podemos citar los logros, la cual contenía garantías individuales y sociales, y estas estaban precisamente representadas en el artículo 3º constitucional, que habla sobre la educación, el artículo 27 hablaba sobre la tierra y el agua que estaba contenida en el territorio mexicano y formaba parte de la nación, y el artículo 123 habla sobre el trabajo y la previsión social. Esta Constitución de 1917 fue redactada por el Congreso Constituyente de México y fue precisamente promulgada oficialmente el 5 de febrero de 1917 y entró en función del 1 de diciembre de 1916 al 31 de diciembre de 1917. Está constituida de 136 artículos y otros transitorios, y dentro de los principios establecía 3 primordiales, que era la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos individuales y sociales de los mexicanos. Artículo 3º constitucional. En materia de educación básica, el artículo 3º constitucional establecía que esta debía ser gratuita, laica y obligatoria. Laica de acuerdo a lo estipulado por el artículo 24 de nuestra Constitución, donde debía quedar libre de todo credo religioso y debía abordar los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Los aspectos relevantes de la educación básica, según lo establecía el artículo 3º constitucional, es que se podía trabajar de 2 tipos, tanto pública como particular. La educación podía ser de estos 2 tipos. La particular podría trabajar todos los tipos y grados y también debía sustentarse en los planes y programas oficiales. Otro de los aspectos relevantes también del artículo 3º es que buscaba mejorar la convivencia humana. Debía ser de carácter nacional la educación, ser democrática y debía basarse también en el progreso científico. El artículo 3º constitucional promovía también los valores de fraternidad, igualdad, solidaridad, amor a la patria y justicia dentro de los estudiantes. Ahora bien, también facultaba al Estado y le confería facultades como autorizar o retirar la validez oficial de alguna institución. También promovía que el Estado impartiera educación gratuita. Y respecto a la educación superior, le concedía autonomía y la facultaba también para gobernarse. En este sentido, las escuelas superiores podían educar apegados a los principios de este artículo, definir sus planes y programas y también fijar lineamientos de inscripción, promoción y permanencia. Todo ello apegado también a lo que establecía oficialmente la Federación dentro de sus planes y programas oficiales. El artículo 3º constitucional también buscaba desarrollar armónicamente
las capacidades del individuo y fomentar también el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional. Hablemos ahora sobre el sistema educativo en México de 1920 a 1924 con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí podemos mencionar que el 3 de octubre de 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública y el 12 de octubre el licenciado José Vasconcelos asume la titularidad de la misma. Obregón apoya la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, así como sus actividades, las cuales tenían como finalidad llevar a cabo el ideal democrático por el que se había luchado durante la Revolución Mexicana. Dentro de las acciones que se emprendieron al crearse la Secretaría de Educación Pública en nuestro país, era luchar contra el analfabetismo y lograr el reparto de desayunos escolares, impulsar la escuela rural, hacer la difusión de bibliotecas, cultivar las bellas artes, impulsar a la educación media y hacer la edición de los libros de texto gratuitos. Ahora bien, habían durante este periodo carencias en cuanto a la adecuada organización de la Secretaría de Educación, en cuanto a la democratización de la administración educativa, y se buscaron precisamente para lograr una adecuada organización hacer postulados del artículo 3, como por ejemplo la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad. Así también se vieron las necesidades que en ese tiempo imperaban, como por ejemplo, todas esas necesidades buscaron ser atendidas en una acción nacional, en un plan de acción nacional que estaba precisamente liderado por el licenciado José Vasconcelos Calderón, y dentro de él se abordaron diversas medidas. Por ejemplo, reunir a los distintos niveles educativos, iniciar el reparto de desayunos escolares, depurar a las direcciones de los planteles, y una idea primordial que él buscaba alcanzar era que la nueva Secretaría de Educación tuviera una nueva estructura departamental. Vayamos ahora al México posrevolucionario. Y aquí debemos puntualizar algo muy importante en la historia de nuestro país: las misiones culturales, que eran lideradas por la obra de José Vasconcelos y hacía énfasis en la escuela rural. Este proyecto educativo clave en nuestro país tuvo un impacto significativo en las comunidades rurales, porque buscaba promover el desarrollo de la escuela rural mexicana y buscaba también la transformación social y cultural del país, todo ello con un enfoque integral de desarrollo. Su objetivo principal de este proyecto educativo era mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales de las comunidades rurales, pero también fomentar el desarrollo individual y colectivo. Dentro de sus componentes que englobaba este proyecto educativo estaba la capacitación de maestros, la educación a la comunidad, la cual abarcaba educar a niños, jóvenes, madres de familia y a los campesinos. Y se tocaban temas relacionados con la agricultura, la ganadería, los oficios y la salud, temas relacionados con la salud. También buscaba promover lo que es la cultura, y aquí resaltaba aspectos de la cultura enfocadas al deporte y a la salud. Otro de sus componentes importantes de este proyecto fueron las escuelas rurales, y se manejaron mucho las casas del pueblo, en donde se promovía la alfabetización, se buscaba la enseñanza de habilidades y se promovía también el desarrollo social del país. Muy bien, abordemos como último punto el maximato.
que comprende de 1924 a 1934. Y en este periodo del Maximato se hace énfasis en la educación técnica, el conflicto religioso, la obra educativa y la autonomía de la universidad. Este periodo de la historia mexicana, que comprende entre 1928 y 1934, tenía una influencia directa de Plutarco Elías Calles, quien, basado en algunos presidentes títeres, inducía sus ideales, como por ejemplo Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Aquí en este periodo del Maximato se da la implementación de reformas en materia educativa, y dentro de ellas podemos mencionar la autonomía universitaria, el enfrentamiento con la Iglesia, la educación socialista y la reforma al artículo 3 constitucional. En cuanto a la autonomía universitaria, se les confirió mayor libertad para poder hacer la gestión de sus recursos y para la toma de sus decisiones. En cuanto al enfrentamiento con la Iglesia, se buscaba la separación total del Estado y la Iglesia católica. Para ello se crearon leyes que limitaban la influencia religiosa y marcaban también leyes específicas para regular la educación y para regular la sociedad y marcar un distanciamiento entre el aspecto religioso. En cuanto a la educación socialista, se implementaron modelos cuyo objetivo buscaba formar ciudadanos con conciencia social y crítica. Y referente a la educación socialista, se presentaron también oponentes como era la Iglesia y los sectores conservadores. En materia de la reforma al artículo 3, se presentó también oposición de grupos sociales y de grupos religiosos. Ahora bien, dentro también de la implementación de reformas en materia educativa durante el Maximato, se dio lo que es la creación de la educación técnica, y esta precisamente buscó crear escuelas técnicas que tomaran en cuenta las necesidades de un país que estaba en proceso de industrialización, y ese era nuestro país, México. Aquí se basaron también en obras educativas y por eso se construyeron escuelas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, cuyo objetivo era tanto ampliar la cobertura en materia educativa como mejorar la calidad de la enseñanza. Otra de las características que podemos mencionar de este periodo de la historia es que en él se fundó el Partido Nacional Revolucionario, con sus siglas PNR, cuyo objetivo era consolidar el poder político, pero también controlar el proceso electoral para las próximas elecciones. Aquí también se puntualizó en el reparto de tierras a campesinos, pero se enfrentaron a obstáculos como el latifundismo y la desigualdad. Se buscó también el desarrollo económico y por ello se invirtió en infraestructura y también se logró la creación de instituciones financieras. Todo esto englobó este periodo de la historia de 1928 a 1934, llamado el Maximato. Presento la bibliografía que dio el soporte teórico para la argumentación en la presentación. Muchas gracias.